Buenas tardes a todos. En nombre de la editorial Penguin Random House, de Aguilar y de Mónica Dan, la editora de Quique, que muy a su pesar no ha podido acompañarnos hoy, daros la bienvenida y las gracias por estar aquí. Gracias al espacio Dickinson también por abrirnos sus puertas una vez más. Gracias a ti, Quique, por este maravilloso libro en el que creo que todos estamos deseando zambullirnos y hacerte muchas preguntas. Y muchísimas gracias, Raquel, por acompañarnos esta tarde. Espero que paséis todos muy buen rato y nada, ya os dejo todo vuestro. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo estoy aquí porque Quique así lo ha decidido, hace unos días que me lo planteó. Y bueno, la verdad que agradecerle que quiera compartir conmigo de una manera tan cercana esta experiencia tan bonita. Gracias por estar, gracias por venir, por hacer un espacio esta tarde y apartar todo. Si hay algo en esta vida realmente valioso es nuestro tiempo y por eso queríamos agradeceros el estar aquí, sobre todo acompañarle en esta idea tan importante para él y para todos como es la presentación de este libro. Hay una frase que creo que hoy además viene mucho a tener en cuenta por lo que nos va a contar Quique, de Marco Aurelio, que me he traído aquí en chuletita, que decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero ¿y si el lugar donde vivimos cada uno de nosotros está influyendo en esos pensamientos? Hoy Quique va a desvelarnos y va a hacernos ver cómo nos están afectando esos espacios y lugares donde vivimos y donde trabajamos. Bueno, gracias a todos por estar aquí. La he metido en una encerrona. Un poco. Es una encerrona, un poquito encerrona, pero bueno, gracias a ti por acompañarme. Y eso que decías de los pensamientos es así, cómo nos influyen nuestros hogares, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, es la base del libro. O sea que en eso consiste. Y que lo leáis. Primera pregunta, que creo que además todos se habrán planteado cuando dijiste que ibas a sacar un libro. ¿De dónde surge la idea de escribir el libro? Pues a ver, el escribir el libro era más un deseo que un objetivo real. Siempre había pensado en escribir un libro, incluso tenía el título, que es muy parecido a este, muy parecido, pero era más un deseo. Hasta que pues un día, de entre todos los emails que recibo, de colaboraciones y demás, bueno, pues apareció un email de Mónica, que es mi editora, y en el que me decía que, bueno, pues que veía mis vídeos en redes sociales, que le gustaban mucho y que había pensado en mí para escribir un libro sobre arquitectura y sobre emociones. Y bueno, pues la verdad que fue para mí, primero me puse muy nervioso, porque claro, el ver además que una gran editorial como Penguin Random House, Aguilar, te ofrezca escribir un libro, para mí fue todo un reto. Pero esa idea de escribir el libro fue más, pues, gracias a ese impulso que me dio la editorial, que al final pues, fue lo que me llevó a escribirlo. Pero era más un deseo que un objetivo, pero siempre había estado ahí el poder expandir pues, todo mi conocimiento a través de un libro. Y aparte de ser un reto, ¿qué ha supuesto para ti este libro? Pues un reto, un desafío, porque el enfrentarme además, fíjate, esto en la carrera me pasaba mucho, sobre todo al principio de la carrera, porque es un desafío el escribir un libro. Es complicado porque en la carrera yo tenía en esos primeros momentos de los primeros proyectos ese miedo del papel en blanco, ¿no? Del cómo empezar y cómo expresar tus ideas, ¿no? Y ese desafío pues me llegó, ¿no? Y bueno, pues al final fue un cúmulo de cosas que lo que me hizo es el lanzarme y sobre todo el poder expresar en ese libro todo lo que había aprendido durante tantos años y la experiencia me había llevado a las personas, ¿no? A cómo podía yo ayudar a las personas, que es el motivo fundamental del libro, el cómo puedo ayudar a las personas a través de algo tan querido o tan importante como son sus casas, sus hogares. Es que son lugares muy importantes y
No lo tenemos en cuenta No somos, realmente. no somos conscientes hasta que los llegamos a ser, y que el libro tiene ese objetivo, ¿no? El abrir un poquito la conciencia y el saber la importancia que tiene un espacio tan importante como es nuestra casa. ¿Qué es lo que te ha motivado? Y esto te lo pregunto además de verdad, porque aunque yo sabéis todos que he compartido con él y he estado día a día, hoy te lo pregunto de verdad de corazón, porque nunca te he planteado esta pregunta. ¿Qué es lo que te ha motivado para cada día sacar tiempo? Porque aparte del libro, evidentemente, has estado trabajando con proyectos, con trabajo, atendiendo a la familia y todos los quehaceres que todos sabemos, ¿no? Entonces, Lo que me ha llevado, lo fundamental para mí de este libro es el poder ayudar a las personas. Mi objetivo fundamental es ayudar a las personas a través de mi conocimiento, de mi profesión, de la arquitectura, de los espacios, y ayudar a las personas a mejorar su vida a través de algo tan importante como es ese espacio, como son nuestras casas, que aquí en el libro lo explico muy bien, y sobre todo doy muchas cosas prácticas, porque creo que el conocimiento, el leer el libro está muy bien, pero lo más importante de eso es aplicarlo, es poner en práctica el conocimiento. Es fundamental. y yo de eso doy fe, porque cuando Kike empezó a especializarse, que ahora le voy a preguntar qué realmente es esto del Feng Shui, porque muchos habéis oído hablar de ello, y realmente en muchas ocasiones nos viene esa idea esotérica, esa cosa rara, el gatito que vemos en el chino que sube y levanta la mano, ¿no? Esto del Feng Shui es un poco extraño y de hecho, bueno, pues también tiene su sentido, ¿no? Que haya sido así por la información también que ha venido, que ahora nos vas a Claro. contar. Entonces, ¿por qué decides estudiar Feng Shui y aplicarlo a tus proyectos? Pues a ver, esto me viene desde muy pequeño. No el Feng Shui, sino el interés por el tema de la cultura oriental, la disciplina, el pensamiento oriental, me viene desde los 6 años, que es cuando empiezo a hacer karate. Y ahí es donde, pues, en contacto con esa cultura oriental, con su manera de pensar, con su manera de ver la vida, pues me llama mucho la atención. Y de hecho, bueno, pues me encantaban los samuráis, bueno, todo lo que tenía que ver con la cultura oriental. Y bueno, pues mi vida evoluciona y bueno, pues empiezo la carrera de arquitectura. Y cuando empieza la carrera de arquitectura, bueno, pues en mis viajes a la facultad, pues lo que, no sé, me llamaba, lo que hacía era que pues iba leyendo en el metro, y me dio por coleccionar artículos de los periódicos estos gratuitos que repartían en el metro. Pues todos los artículos de Feng Shui que aparecían los coleccionaba, los guardaba y los encuadernaba. Era como una llamada, ¿no? De todo esa cultura oriental. Y luego ya a raíz de que termino mis proyectos, bueno, empiezo a trabajar, porque no había terminado la carrera de arquitectura, empiezo a trabajar y mientras yo diseñaba, mientras yo hacía los proyectos en el estudio en el que empecé a hacer las prácticas, yo me pensaba, decía, ¿por qué cuando diseñamos las casas se diseñan todas iguales? Nosotros hacíamos bloques de viviendas, de 180 viviendas, 120 viviendas, y todas eran iguales. Y yo decía, pero ¿por qué diseñamos todas iguales? A ver, tiene su sentido, pero a mí me llamaba más las personas que van a vivir aquí, ¿cómo les va a influir eso que estoy yo diseñando? O sea, era un sentido de responsabilidad, ya no solo en cuanto al diseño, sino en qué les iba a transmitir ese espacio que yo estaba diseñando. Porque al final, qué pensamientos les iba a crear, qué emociones les iba a crear, qué vida iban a vivir ahí dentro. Y eso es lo que a mí me llevó el buscar una disciplina, una herramienta, que bueno, pues apareció el Feng Shui, que tiene mucho que ver con los espacios, de cómo nos influye no solo el espacio de nuestras casas, sino el entorno también. Y de ahí surge pues esa necesidad de aprender algo, de una herramienta que me permita diseñar más allá de un simple diseño de distribución de una casa. Para que todos los que no saben y están muy relacionados con el Feng Shui entiendan y se vayan con una idea más clara de lo que es. Aparte de lo que en tus redes sociales compartes, que ahora entraremos en lo que es
a lo que te refieres cuando hablas del verdadero Feng Shui, si es que hay un falso Feng Shui. ¿Qué dirías en líneas muy generales y como muy básicas del Feng Shui? A ver, el Feng Shui es, para que lo entendáis, quien no lo sepa, porque yo sé que aquí hay muchas personas que ya saben qué es cómo te influyen, es una disciplina, una disciplina milenaria, esto viene de hace miles de años y de hecho lo cuento muy bien en el libro, se explica muy bien porque explico el origen, de dónde viene, que viene de la antigüedad china y viene de cómo influye el entorno en el ser humano. El Feng Shui te explica cómo tu entorno más próximo y tu entorno un poquito más lejano influye en tu vida. Y de hecho, bueno, como os digo, y lo explico muy bien en el libro, viene de esa cultura, de esa cultura china, ¿sí? de los antiguos emperadores, en los que ellos, para diseñar o para distribuir sus ciudades, se basaban en esta disciplina que les tenía tanto poder que de hecho lo mantuvieron en secreto. Era una disciplina que estuvo durante muchos años en secreto por el poder que tenía, por cómo influía el entorno en esas ciudades y en las personas. ¿Qué tiene en cuenta el Feng Shui? Bueno, tiene muchas cosas en cuenta. Lo fundamental es el entorno, cómo te influye el entorno, y también tiene mucho que ver la persona. Hay una parte importante que es la persona. Yo creo que no se puede entender un espacio si en el centro del diseño del espacio está la persona, y por eso el Feng Shui tiene ese poder, ¿no? Porque el centro el objetivo primordial del Feng Shui y de los espacios es ayudarnos a vivir mejor. Y tiene que estar siempre en el centro la persona. Siempre. Te iba a preguntar ahora por qué nos afectan tanto los espacios. Lo que pasa es que es cierto que muchas veces que no es conscientemente. O sea, uno no entra en casa y dice a ver cómo me afecta el salón, a ver cómo me afecta la cocina. Pero sí que es cierto que cuando uno va sabiendo un poquito, pues la información que va obteniendo es diferente. Claro, pero es que nos influyen. ¿Y por qué nos influyen tanto? Pues nos influyen muy sencillo, porque pasamos muchísimo tiempo dentro de los espacios. De hecho, en el libro lo cuento, hay estudios en los que se ha demostrado que nuestra sociedad actual pasa el 90% de su tiempo, lo pasa encerrados en espacios, dentro de espacios construidos. El 90% de nuestro tiempo, de nuestra vida, el 90% estamos dentro de espacios. Y de ese 90%, el 70% es dentro de nuestra casa. Entonces, ¿cómo no te va a influir un espacio si estás prácticamente gran parte de tu vida dentro de ese espacio? Y te afecta ya no solo por el tiempo que pasas, sino porque, y esto lo hablo también dentro del libro, porque y tiene una visión un poquito más allá, ¿no? Que es el tema de la energía, porque ¿qué es eso de la energía? Pero es que se está demostrando, y de hecho la física cuántica lo dice, que nosotros mismos somos energía. Nosotros estamos hechos de vibración, de energía, y nuestros espacios, todo lo que tocamos, esta silla, si la analizas, es energía, es vibración. Entonces, lo que yo digo dentro del libro, ese lenguaje invisible entre nuestra energía y la energía de los espacios, es lo que nos lleva a sentirnos mejor o sentirnos peor dentro de un espacio. Que eso mismamente nos pasa también con las personas, ¿no? Claro, por eso es que el entorno es fundamental. Cuando hablo de entorno, evidentemente el libro habla de espacios construidos y lo que es el entorno físico, ¿no? Pero el entorno de las personas también es fundamental para el desarrollo de una persona, fundamental. Eso no lo digo, eso no lo hablo en el libro. Pero en el libro hablo del entorno físico, ¿vale? Pero también es muy importante el entorno de la persona. Sí, pero te lo comentaba porque muchas veces se entiende mejor desde ahí, ¿no? El cómo me siento, soy capaz de sentirme con una persona muy bien, con una vibra muy buena, y en cambio hay otras veces pues que estamos con personas que no nos aportan esa vibración. Pero de hecho lo hacemos incluso tú entrando en un espacio, seguro que os habéis encontrado en algún espacio en el que decís, no sé, yo aquí me encuentro mal, me quiero ir, estoy inquieto. O por ejemplo, vas a ponerte a estudiar o a trabajar en un lugar, y bueno, pues no es lo mismo estudiar en un lugar que esté bien ventilado, bien iluminado, ordenado, limpio, bonito, que en un espacio
que esté desordenado, sucio, no huela bien, es que te afecta. Y como veis, esto es muy simple, pero es que afecta. Y cuando nosotros trabajamos en un lugar que no nos agrada, pues nuestro rendimiento va a ser peor, nuestra concentración va a ser peor, nuestro estado de ánimo va a ser peor. Es decir, si es que lo sentimos, al final tenemos una cierta intuición, que yo le llamo la intuición a esa inteligencia del corazón, esa corazonada, ¿no? De no me siento bien, y al final es que nuestro cuerpo está recibiendo energía. Lo que pasa es que no la estamos viendo, pero existe. La energía del sol tampoco la vemos, es decir, el sol nosotros sentimos el calor del sol, pero no lo estamos viendo, y por eso nos influye tanto. De hecho, hay muchas ocasiones que a quien no le ha pasado aquí de mover algo en casa, ¿no? Un mobiliario, cambiar, no, voy a poner el sofá, no, voy a cambiar, ¿verdad, Marta? Sí, sí. Hay muchas personas. No, pero sí. Determinadas. Es que además y además es que hay veces que es que lo necesitas. Dices, oye, es que necesito cambiar esto, que necesito mover esto. Pero porque tu cuerpo te está pidiendo y necesitas cambiarlo. Lo que pasa es que realmente desde la mente no somos tan conscientes, pero inconscientemente nuestro cuerpo te lo está pidiendo. Claro, es que tú estás hablando de la intuición, que muchas veces decimos, bueno, nos dejamos llevar por la intuición y otras veces no. En cuanto a la mente, que sería otro tema, la mente está limitada, cada uno con el programa que hemos venido, entonces hay que escuchar un poquito a esa intuición y eso que sentimos que la mayoría de veces, además dices, oye, he tenido aquí un pálpito, me ha dado que va a pasar algo, que hoy he amanecido el día, que he conocido a esta persona y no me ha causado buena sensación, oye, y pasa, ¿no? O sea, eso es vibración, ¿no? Claro, Finalmente es energía. Es energía. ¿De dónde nace el título? ¿Cómo surge el título del poder de crear tu hogar? Bueno, como te he dicho antes, es que el libro ya, o sea, el título, ya cuando tenía ese deseo de escribir y tenía ya prácticamente el título, es prácticamente igual, pero tenía las palabras fundamentales, las tres: poder, crear y hogar. Esas tres palabras además están bien definidas en la portada porque son los tres pilares fundamentales. El poder no desde algo etéreo, ¿no? Sino desde la capacidad. El poder se refiere a la capacidad que tenemos nosotros primero de transformar nuestro entorno, y la capacidad real que tiene nuestro entorno de influirnos en nosotros, de influirnos en cuanto a su energía y en cuanto a sus emociones, en cuanto a las emociones, ¿no? Y luego, pues la palabra de crear era pues porque necesitaba también el expresar un poco esa creación, no desde algo de la nada, ¿no? Algo como que nace de la nada, el crear como que nace de la nada, sino desde el punto de que nosotros somos capaces de tomar decisiones, desde la emoción, el tomar decisiones para ordenar nuestra casa, el cuidar ese espacio para poder sentirnos mejor. Entonces, esa palabra de crear es más en ese sentido, no de algo que sale de la nada, sino desde nuestra propia decisión de hacerlo, ¿no? Y luego la palabra hogar creo que es fundamental, el hogar, porque hogar podría haber puesto casa, ¿no? El poder de crear tu casa, ¿no? Pero cuando tenía esas dos palabras de casa y hogar, la casa es como esa palabra que se refiere más a la parte física, a la parte construida, ¿no? A lo que son las cuatro paredes, ¿no? Y el hogar tiene una connotación súper importante en un espacio, que es la emoción, que de hecho trata mucho también el libro sobre eso, es la emoción, es decir, es el sentimiento ese que nosotros tenemos cuando llegamos a casa de he llegado a casa, quiero llegar a casa porque me siento seguro, por el vínculo que tenemos con las personas dentro de nuestra casa. Es decir, el hogar tiene esa connotación emocional que hace al espacio de nuestra casa algo muy especial, ¿no? Y de hecho la palabra hogar, bien, que lo cuento en el libro, viene de la antigüedad, cuando las personas hacían hacían el fuego dentro de sus hogares, justo en el centro de su casa, hacían un fuego dentro que se llamaba hogar, y las personas de la familia se reunían alrededor del hogar, alrededor de ese fuego, para calentarse, y pues era un lugar de reunión, de vínculo, de charla,
relación, ¿no? Y es bonito, esa palabra de hogar tiene esa connotación emocional que no tiene la palabra casa. Y de ahí viene el libro, el título. No me sabía. Qué bonito, es que tiene todo el sentido. Es que uno Es que es no siente bonito. lo mismo cuando dice, Es que es bonito. no sentimos lo mismo No cuando porque, hablamos de nuestro no hogar. porque haya puesto el título yo, pero es que es bonito. Es verdad. Es que al final el hogar lo creamos, es como, es más la capacidad de crearlo tú. La casa Claro. es la casa, me he comprado una casa, he creado un hogar. Claro, Son y además no lo diferentes. creamos desde la nada, sino desde, La responsabilidad. claro, la responsabilidad es súper importante. Porque somos responsables también de lo que pasa dentro de nuestro hogar y de cómo tratamos nuestro hogar, porque al final nuestro hogar nos va a cuidar a nosotros, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista energético, que también hablo en el libro eso, Vale, pues vamos a ir a la práctica. a la práctica. ¿Nos puedes decir 3 cosas que podamos hacer en nuestros hogares para A ver, mejorar nuestro bienestar? sin hacer mucho spoiler, ¿vale? Porque es que si no, vais a venir a la charla y No, ya os no, habéis no, leído, no. ya os habéis leído el libro. No, pero sí es cierto que hay 3 reglas súper importantes que hablo en el libro, que les llamo las 3 reglas de oro, que son el desapego, la limpieza y el orden. Son fundamentales. Son 3 aplicaciones muy sencillas, pero fundamental. Y el desapego, por ejemplo, es algo muy fácil de practicar y muy difícil. Fácil de practicar, ¿por qué? Porque, a ver, con el desapego, ¿qué hacemos? Es desligarnos un poco de la emoción que nos generan por ciertos objetos o ciertos muebles o ciertas cosas que tenemos dentro de nuestra casa. Y que de hecho no las sacamos de nuestra casa porque pues, tenemos una cierta emoción de miedo o de carencia o de escasez, ¿no? Es decir, por eso guardamos muchas cosas. No, esto no lo tiro por si acaso, o este pantalón no lo tiro porque quizá ya cuando voy a adelgazar un poquito y entonces seguro que me vale. Bueno, pues cosas de estas son muy sencillitas, ¿no? Estas cosillas Sí, así. ¿no? Pero el desapego tiene esa connotación y esa emoción de pérdida o de escasez. Y el desapego es súper importante porque nosotros cuando sacamos cosas de nuestra casa estamos también inconscientemente dejando espacio para cosas nuevas que lleguen a nuestra casa y a nuestras vidas. Al final, el desapegarnos de ciertas cosas de nuestro hogar nos va a ayudar a que nuestras emociones sean mucho mejores para nosotros, porque nos va a liberar de ciertas emociones que no son buenas para nosotros. Y como decía, luego la limpieza es muy sencillo, no me refiero a una limpieza estricta, sino una limpieza desde el punto de vista y además de darnos cierto amor a nosotros, porque además cuando nosotros estamos cuidando nuestro hogar, estamos dándonos, egoístamente no, pero nos estamos cuidando nosotros, estamos dándonos amor a nosotros cuando cuidamos nuestro espacio. Y la limpieza es algo muy sencillo, es decir, es mantener limpio, no una limpieza súper estricta, pero una limpieza que nos genere ese bienestar. Y el orden también es algo fundamental porque el orden no solo nos genera, el desorden no solo nos genera una ocupación del espacio físico, ¿no? Sino una ocupación del espacio mental también. El desorden nos afecta mucho a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a la energía, evidentemente. Todo esto también lo digo en el libro. Y el orden es fundamental. Entonces, esas 3 reglas de oro, y luego no voy a hacer spoiler, por eso, porque hay una manera de aplicar estas 3 reglas de oro, que las cuento en el libro, porque tiene una manera de aplicarlo. Son fundamentales: desapego, orden y limpieza. Y luego el método en el libro. Ahora también, importante, lo que veáis en el libro y leéis en el libro, aplicarlo. Y me contáis. Eso va a ser más difícil. Porque no, hay que aplicarlo. Sí. Porque sobre todo, porque además el conocimiento, es algo que también me aplico yo mucho, el conocimiento no sirve de nada si no lo aplicas. Totalmente. Correcto.
Realmente. Entonces, este libro está muy bien para que lo leáis y lo releáis y os acordéis de mí, pero sobre todo para que lo apliquéis, porque cuando lo apliquéis vais a ver cómo os ayuda a mejorar vuestro hogar. Fíjate, además es que de lo que has hablado, que todos estaban haciendo así con la cabeza, es que es coherencia. Es que al final cuando la casa está, o estás en un sitio que está, que hay mucho desorden, ahora mismo si todos los libros estos estuviesen tirados por el suelo, estaríamos incómodos. O sea, nuestro cuerpo realmente estaría rechazando el espacio, estaría diciendo, a ver, ¿cuándo termina? Que haya de hablar y nos marchamos de aquí, porque es que estoy incómodo. Entonces, al final es coherencia. Entonces, es que es muy bonito. Por eso Quique cuando habla muchas veces de ese diálogo que muchas veces no sabemos que se establece entre los espacios y nosotros, y pues, el libro, Alberto, que te tienes que leer el libro, Lo va a ser más difícil. Va a costar. vas a saber y Claro, vas a si es entender. que, aunque queramos o no lo queramos, nuestro cuerpo y nuestro cerebro está recibiendo información continuamente. Y tiene que procesar toda esa información, la procesa y luego te da la que necesita. Pero siempre todo está generándote inputs a tu cerebro. Claro, es que nos pensamos que es esto, aquí, este momento con esta silla, y aquí hay mucho más. Mucho que más, eso. hay mucho más, claro. Mucho más. Entonces, bueno, pues en el libro lo vais a entender. Hablas en el libro de una ley que yo cuando me la comentaste, o sea, la verdad que me alucinó, que es la ley 330-300. Sí, es la regla 330-300. Pero no pasa ¿Quién me nada. ha puesto la ley? Bueno, pero no pasa nada. Pero era una trampa, porque no tan jurídico. No, pero es cierto, esta regla a ver, tiene que ver con el entorno. No voy a hacer tampoco spoiler, porque si no. Pero la regla 330-300 habla de nuestra relación con nuestro entorno y sobre todo con nuestro entorno, con la naturaleza. Es decir, pues nosotros como seres humanos necesitamos la naturaleza. De hecho, me hace mucha gracia cuando nosotros hablamos siempre del fin de semana vamos a hacer una escapada. Joder, tenemos que escapar de nuestra casa, ¿no? Y generalmente hacemos las escapadas y bueno, pues necesitamos ir a la naturaleza, ¿no? Pues esta regla habla de nuestro entorno, de dónde vivimos y de cómo nos afectan nuestras emociones. Y esta regla, rápidamente, dice, el 3 se refiere a que desde tu casa, desde una ventana de tu casa tienes que ver, esto también está comprobado científicamente, no es una regla que diga yo así por así, dice que desde tu ventana tienes que ver al menos 3 árboles. El 3 se quiere decir que desde una de tus ventanas de tu casa tienes que ver 3 árboles. El 30 se refiere a que la zona donde esté tu casa, donde vivas, tenga al menos un 30% de masa arbórea, de zona verde, de árboles, un 30%. Y el 300 es que tu casa esté no más lejos de 300 metros de un parque, de un gran parque, de una zona verde de calidad. Entonces, está demostrado científicamente que las personas que viven en entornos que cumplen esta regla de 330-300, está comprobado que su salud mental, sus emociones es mucho mejor que una persona que vive, por ejemplo, en una ciudad y no puede estar cerca de la naturaleza. Por eso es tan importante la naturaleza para nosotros, y en el libro hablo sobre ello también, de la importancia de la naturaleza, de ese entorno. ¿Dirías que hay un espacio dentro de los hogares en los que todos vivimos que nos afecte más? A ver, nos afecta todo, ¿no? Pero sí hay un lugar súper importante de nuestras casas que nos afecta muchísimo, que es el dormitorio. Dentro de nuestra casa creo que el dormitorio para nuestro cuerpo, para nuestra mente es fundamental, súper importante. Porque primero, el dormitorio, que es donde descansamos, es donde nosotros pasamos también gran parte del tiempo dentro de nuestra casa. La mayor parte del tiempo lo pasamos dentro del dormitorio, lo que pasa es que lo hacemos durmiendo, no somos conscientes, ¿no? Pero pasamos dormidos mucho tiempo. Y además es el momento en el que tu cuerpo se repara, tu sistema inmune se repara. Cuanto mejor es el descanso, mejor te levantas de ánimo y demás. Y por eso es tan importante el dormitorio. Es
porque es el lugar donde más tiempo pasamos y por tanto cuanto más tiempo pasamos en un lugar más nos afecta. El dormitorio pasamos mucho tiempo, pues todavía nos afecta más. De hecho, hay una cosa fundamental. Hablo dentro del dormitorio cosas fundamentales, ¿no? El tema de la cama, bueno, de la energía del espacio, hablo de la ventilación, hablo también de algo súper importante que lo hacemos de forma inconsciente cuando nosotros vamos, por ejemplo, a descansar, pero no sabemos de la importancia que tiene la oscuridad en nuestro descanso. Súper importante, la oscuridad. El que nosotros cuando vayamos a dormir tengamos una buena oscuridad dentro del espacio, la oscuridad aumenta la melatonina, nos ayuda a descansar. Entonces, cuanto más oscuro sea el espacio, mucho mejor vamos a descansar. Por eso es importante pues, no tener la televisión dentro, no tener pues, despertadores digitales pues, con mucha luz, es decir, con elementos que nos alteren. De hecho, les voy a meter les voy a hacer una cosa, que hagan una cosa. Vamos a hacer una prueba para que veáis la importancia que tiene la oscuridad en nosotros sobre todo, y para que cuando vayáis a dormir en vuestra casa veáis si realmente cumplís con la oscuridad que debéis tener, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Ahora lo que vais a hacer es, estamos aquí en un espacio súper bonito, vais a cerrar los ojos, todos, que no os vea ninguno. No. Bueno, cerráis los ojos y miráis desde dentro como si vuestros párpados fueran un telón, y tenéis que ver el color desde dentro de ese telón, de esos párpados. ¿Qué color veis? ¿Vale? Cerráis los ojos y veis ese color, ¿vale? ¿Veis ese color? ¿Vale? Y ahora, ya lo habéis visto, volvemos a abrir los ojos, ¿vale? Ya tenemos el color que hemos visto, más o menos, ¿vale? Súper importante. Vale, pues ahora vamos a hacer otra cosa. Vais a hacer lo mismo, vais a cerrar los ojos y vais a volver a ver ese color. Y cuando yo os diga, os tapáis los ojos así, ¿vale? Tocando los párpados, ¿vale? Pero primero, cerráis los ojos y veis otra vez el color, ¿vale? ¿Veis el color? ¿Estáis viendo el color? Vale, pues ahora con vuestras dos manos la vais acercando y tocáis con vuestras manos los párpados. ¿Veis el color ahora? ¿Cómo es más negro? Sí. Separarlas ahora otra vez. Un poquito y volvéis a acercarlas. ¿Vale? ¿Veis cómo vuestros párpados no realmente dejan pasar luz? Parece mentira, pero vosotros cuando estáis durmiendo con los párpados cerrados, vuestros párpados van a seguir recibiendo luz. Por eso es importante la oscuridad dentro del... De hecho, sería recomendable dormir con antifaz. Claro que te duerme. ¿Vale? Sería recomendable dormir con antifaz, porque la oscuridad lo que nos va a ayudar es a eso, es a aumentar la melatonina y a dormir mejor. Y esta dinámica que hemos hecho, pues es para que veáis que realmente nuestros párpados no nos están, no nos permiten darnos la oscuridad total que necesitamos. Entonces, la oscuridad es fundamental para aumentar la melatonina y para que podamos dormir mejor, y el dormitorio es fundamental. Por eso en verano no dormimos igual, Claro. El sueño no es tan reparador como en invierno. Y muchas personas, pues por eso inconscientemente bajas las persianas cuando vas a dormir, porque tú necesitas la oscuridad para dormir. No puedes dormir igual aquí que en un espacio totalmente cerrado, y no descansas igual. Otra pregunta que te voy a hacer. En el libro hablas también del método de los 5 minutos para dejar atrás la pereza. Sí, Cuéntanos un poquito. pero un poquito. Pero- Un poquito. A ver, eso es, lo cuento porque en muchas ocasiones para hacer cosas en nuestra casa, pues hay veces que te da pereza, ¿no? Te da pereza, es el ponerte a hacer algo, ¿no? Tengo que limpiar, tengo que ordenar esto, qué pereza, ¿no? Pues la teoría de los 5 minutos dice que para hacer, que si vas a hacer algo, que te pongas, que lo hagas solo 5 minutos. Tú dices, voy a ordenar, pero solo lo voy a hacer 5 minutos. Solo 5 minutos. Y lo haces. Y una vez que tú has empezado, una vez que ya rompes esos 5 minutos, ya no tienes esa pereza. Ya esa pereza desaparece.
Y esto lo podéis comprobar también, por ejemplo, en los aviones. Los aviones, cuando van a despegar, la mayor fuerza y la mayor energía que necesitan es en el despegue, es al principio. Una vez que ya han despegado, han roto la barrera de la gravedad y demás, ya esa energía ya es más una energía de mantenimiento. Pues lo mismo pasa con esto. Al final es empezar, con esta regla de los 5 minutos, es decir, voy a hacer esto solo 5 minutos, decirte a ti mismo, voy a hacer solo esto 5 minutos. Solo 5 minutos. Y una vez que ya lo has empezado a hacer, esto lo digo dentro de un contexto para empezar a hacer ciertas cosas dentro de casa. Si te da pereza, le dices que solo lo vas a hacer 5 minutos. Claro, es una manera de engañar al final a la mente, ¿no? Claro. Porque si tú dices, me voy a poner ahora 3 horas a organizar o a limpiar, pues no lo haces. El cerebro lo que lo que intenta es que gastes poca energía. Claro. El cerebro necesita, su misión es protegerte. Y como tu cerebro quiere protegerte, dice, no gastes mucha energía por si la necesito para luego. Entonces, por eso hay que vencer la pereza con ese método. Pero es mucho más extenso en el libro, ¿eh? Claro que sí. Voy a hacer una serie de Claro, es que yo esto queda ahí. Esto es como la serie que te dejo termino el capítulo, pero te engancho para el siguiente. Hay que hacerla entera. En el libro hablas también del vínculo espacios, energía y emociones. Claro, es que está totalmente unido. Cuéntanos un poco. El espacio, la energía y la emoción es uno. Es uno. A ver, de forma sencilla, para explicarlo así rápido, el espacio es como el mensaje, ¿no? Es el mensaje que tenemos que transmitir, ¿vale? La energía es el vehículo, es decir, eso es ese vehículo que necesita ese mensaje para llegar a nuestro cuerpo, ¿vale? Y la emoción es cómo interpreta nuestro cuerpo ese mensaje que nos está transmitiendo nuestros espacios. Esas son las tres, lo que llaman las 3 Es, las emoción, energía espacio, energía y emoción, pues es eso. El vínculo que existe entre las 3 cosas, porque no, las 3 cosas van unidas. Y bueno, pues el capítulo se llama así, las 3 Es, el vínculo entre las emociones, la energía y el espacio. Pero porque son inseparables, no se pueden separar. Entonces podríamos decir que poniendo atención y leyéndonos el libro, podríamos No venía a hablar de mi libro. podríamos mejorar ciertos espacios de nuestra casa que nos ayudasen a sentirnos mejor. Claro. Siempre podemos mejorar. Yo lo digo también en el libro, que pequeños cambios generan grandes resultados. Pequeños cambios que podáis sacar del libro para aplicar en vuestro hogar, ya veréis cómo os generan grandes resultados en vuestra vida, porque al final nuestros espacios nos están generando un sentimiento, una emoción. Cuando la emoción lo que nos hace es comportarnos de cierta manera. Una emoción te lleva a una acción, y una acción repetida durante el tiempo te lleva a generar un resultado. Al final, por tanto, si un espacio te genera una emoción, la emoción te genera te obliga a accionar, a comportarte de una manera, y ese comportamiento, esa manera de actuar, te genera unos resultados, por tanto, los resultados están condicionados al entorno que te está influyendo directamente en tus emociones. Qué verdadera la frase que dice, como está tu casa, estás tú y viceversa. Claro, porque lo que está dentro, al final es un reflejo de cómo estamos por dentro también. De cómo, se dice, como tú dices, como está tu casa, tú estás tú, o lo que es adentro es afuera. Es decir, al final es un reflejo, lo que tenemos en nuestro entorno es un reflejo de cómo somos y cómo pensamos. ¿Cuál dirías que es el error más común que comete la mayoría de personas a la hora de no tener en cuenta, evidentemente sin conocimiento, el censo? A ver, el error no es un error de tener un objeto o de tener una distribución. Yo creo que el error más habitual que me suelo encontrar en las personas habla de la consciencia del espacio, es decir, el ser conscientes de que nuestros espacios están influyendo directamente en nuestra vida.
Es decir, el vivir un espacio en piloto automático. Nosotros creer que nuestra casa es un simple decorado, y es mucho más. Y de hecho en el libro lo vais a ver muy bien cómo que ese vínculo existente entre cómo tenemos nuestra casa y cómo nos afecta. Entonces yo creo que el error que más no es algo material, sino está en nosotros, está más en eso, en la conciencia del espacio, el ser conscientes de verdad de que los espacios donde vivimos y que tanto tiempo pasamos en ellos nos influyen en los resultados que obtenemos en nuestra vida. ¿Te he dejado? ¿Te he dejado? Sin palabras. Sin palabras. Antes estábamos comentando con Teresa y estabas comentando sobre este espacio algo muy, sí, es verdad. Muy interesante. Porque es súper... A ver, es que este espacio, cuando yo entré por primera vez en este espacio, me llamó mucho la atención porque no es casual este espacio como está distribuido. Además es súper favorable para nosotros, los que estamos aquí exponiendo, y es muy favorable para nosotros. ¿Y por qué es así? Pues primero, pues por una cosa muy sencilla, y esto os va a servir también de mucho, porque estamos en lo que se llama dentro del Feng Shui, pero es la llamada posición de poder. La posición de poder es aquella en la que cuando tú estás en un espacio, desde tu espacio, primero tú ves la puerta de entrada a ese espacio, ¿vale? Eso te genera seguridad, porque además nuestro cuerpo y nuestra mente lo que está buscando es nuestra seguridad. Es su misión principal de nuestro cerebro, es mantenernos seguros. Por eso nos sentimos mejor cuando nosotros desde un espacio vemos la puerta. Y además, para nosotros que estamos aquí, tener detrás esta pared tan alta con estos libros nos está generando también, inconscientemente a nuestro cuerpo, nos está generando seguridad también. El tener nuestra espalda protegida, inconscientemente a nuestro cuerpo le da esa sensación, le transmite esa emoción de seguridad. El estar además con este fondo de libros es como esa seguridad y un conocimiento detrás. Fijaros todo el conocimiento que hay aquí detrás, ¿no? Pues esa sensación y esa manera de disponer este espacio no es casual. Es muy favorable para estos, por ejemplo, para estos actos. Para las personas que vienen aquí a contar su libro, como yo hoy, nos da seguridad porque tenemos la espalda protegida, vemos la puerta, vemos seguramente las personas que estén al final del todo, las personas que no tienen la espalda protegida, se sienten siempre inconscientemente más inseguros, porque su espalda no la tienen protegida. Entonces el espacio te está mandando continuamente información. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no somos conscientes o no somos capaces de interpretarla, pero nuestro cuerpo lo está sintiendo. Pero esto pasa igual en casa en el trabajo, como dice Kike. Claro, por ejemplo, lo iba a decir, perdona, que no se me olvide. Esto lo podéis aplicar en las reuniones en vuestro trabajo. Esa posición de poder, vosotros que os reunís muchas veces en la sala de reuniones, siempre intentad, cuando vayáis a reunir en un espacio, que vosotros desde vuestra posición veáis la puerta de entrada y si puede ser que tengáis una pared detrás. Entonces, cuando estáis en esa posición, inconscientemente, el resto se hacen más chiquititos y tú tienes más seguridad en una reunión. Es algo muy sencillito, pero es aplicable. Hay un segundo libro, Sí. El poder de crear tu oficina, que Mira, también pasamos muchas horas. Claro, por eso. A ver, en el libro hablo de espacios de trabajo, también dentro de casa, también hablo de muchas personas que trabajamos en casa, de espacios dentro de casa, pero el libro habla del hogar, evidentemente, pero todo lo que se habla en el libro es aplicable a los espacios de trabajo. Lo que pasa es que tiene una connotación distinta porque no es lo mismo una casa o un dormitorio que tú necesitas más tranquilidad que un espacio de trabajo o un local, por ejemplo, que necesita más actividad. No es lo mismo aplicar una cosa que otra, pero el espacio te influye igualmente. En esos espacios en casa donde estudiamos y trabajamos los niños a la hora de estudiar, y la concentración, que tú no te concentras igual si estás de espaldas a la puerta y en una posición determinada, si estás enfrente tienes atrás una pared, y eso lo podemos comprobar. Y de cara a la creatividad también.
No es lo mismo estudiar. Es que también luego tenemos los espacios que tenemos, Claro. tenemos las casas que tenemos y podemos hacer lo que podamos hacer. Pero siempre se pueden hacer cosas, siempre se puede mejorar. El espacio siempre se puede mejorar dentro de nuestras posibilidades. Y, por ejemplo, de cara a la creatividad, pues siempre es mejor no estudiar de cara a una pared, sino tener espacio delante. Es mucho mejor. Totalmente. Además, ser muy conscientes que somos energía. Y esto podemos entenderlo más o menos. Creo que estamos ya en un momento de la sociedad bastante avanzado, donde además hay estudios que lo avalan. Y precisamente porque somos energía, vibramos. No nos levantamos igual por la mañana que cuando nos vamos a dormir por la noche, ¿no? Uno no se levanta con la misma energía. Entonces, el tener en cuenta que lo que hay en mi entorno me está afectando, personas, y en este caso de lo que estamos hablando, de espacios, pues el tener una herramienta como el poder de crear tu hogar es desde luego para ponerla en práctica pues desde ya. Hay personas que me han escrito, una de ellas en concreto, que antes de ayer me decía: madre mía, Raquel, llevo 6 bolsas ya, llevo pocas hojas del libro, pero y no te imaginas cómo me siento. Llevaba ya De 6 verdad, bolsas que había hecho aplicarlo, de... aunque sea alguna cosita que veáis que os pueda ayudar, aplicarlo y veréis cómo, como decía, pequeños cambios, grandes resultados. Totalmente. Porque al final, hablando de energía, porque es que somos energía, establecemos bloqueos muchas veces sin darnos cuenta. Igual que nos bloqueamos a nivel mental, con nuestros pensamientos y nuestras emociones. El desorden genera bloqueo. En casa generamos bloqueos, tantas cosas que acumulamos, el desorden y bueno, pues como bien dice Quique, el apego es una de las primeras cosas claves que deberíamos trabajar todos. Mi madre me está escuchando. Desapego. Es verdad que mi madre y muchas personas somos de Pero es porque que si lo doy hay un miedo ahí, me voy a quedar sin ello, va a venir es algo. No, inconsciente, al Sí. final es un sentimiento de carencia, de hoy. Y si más tarde hay trucos dentro del libro donde ayudan a desapegaros de cosas, ¿vale? Porque hay varios trucos sobre eso. Pero el desapego tiene ese sentimiento, esa emoción de pérdida, de uy, si lo utilizo más tarde o lo puedo utilizar más adelante. Aunque está roto, lo tengo roto, está roto, pero ¿y si lo arreglo otro día? Y lleva ahí 3 años. Pues hay que, sobre todo porque además cuando liberas tu casa, liberas tu mente. Es lo que te iba a comentar ahora, que cuando estamos haciendo este trabajo y empiecen a integrar cosas del libro, vas a empezar a trabajar la mentalidad, porque el apego viene de una creencia. Ha habido una experiencia o ha habido un aprendizaje en esa mentalidad que te ha hecho creer que necesitas eso siempre. Y cuando de pronto empiezas a experimentar que no es necesario o te falta, ¿cuántas veces ha habido cosas que hacemos una cajita y la dejamos? Y no lo tenemos y podemos prescindir de ello. Eso Y al cabo de los meses, al cabo de los meses o de los años aparece esa cajita. Hombre, si yo tenía esto aquí, pues realmente no lo he echado en falta, ¿no? Entonces, el trastero. Al trastero. Claro, sí, Trastero. los trasteros es un libro de por si acaso. Se debería llamar por si acaso. Es por si. ¿Y qué me En lugar de decís? trasteros, estos son por si acaso. ¿Y qué me decís? Y luego no vale para nada. Alquilar trasteros para meter lo que no utilizas. Claro. Exactamente. No te No digo vale para nada. nada. Es- No te digo nada. Pues, Esa es la mejor. ¿Qué te voy a contar? Que tú no sepas. ¿Qué te voy a contar? Te voy a dar acá en el libro para que no te lo que sí. Especializados en Completo trasteros el libro. también. Y cartas. No. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis hacerme alguna ¿Que tenéis pregunta? alguna pregunta o alguna cosita que queráis? No os voy a preguntar yo a Yo vosotros. quería Bueno. hacer una, Sí. pero la has contestado, que Ah, sí. cuando estamos a lo mejor en un momento, pues en una gran ciudad, con el estrés, con atasco, con contaminación, al final te influye, claro, ¿no? Es igual que estar en plena naturaleza, que justamente Claro. lo has comentado antes. Y sí que es verdad que está más que claro que el ser humano está mucho más cómodo en entornos naturales que artificiales. Incluso ahora la pregunta que me gustaría hacerte es que si los materiales con los que construyes, ya que eres arquitecto y además estás especializado en Feng Shui, que luego te haré otra pregunta respecto a esa, también el cuerpo humano está mucho más cómodo, ¿no? Por decirlo de alguna Claro. forma,
en materiales que son naturales. Que Totalmente. Además hay estudios, y de hecho en el libro también lo digo, que los materiales naturales nos sentimos mejor en espacios que tienen materiales naturales que materiales artificiales. Pero además por vibraciones, por energía, porque es que nosotros somos naturaleza, somos parte de la naturaleza y al final necesitamos estar en contacto con la naturaleza. Y por eso nos sentimos mejor. De hecho, por ejemplo, la presencia de madera en un espacio, hay estudios que demuestran que nosotros nos sentimos más confortables en un espacio con presencia de madera que sin ella. Y luego otra pregunta, como hay personas, también depende mucho de la personalidad, entiendo, ¿no? De cómo eres, Claro. que te afecte más el entorno, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, pues claro, ¿no? A lo mejor un trabajo que tienes que tomar muchas decisiones, que nunca es afable y tal, hay personas que se desenvuelven muy bien, con mucha tranquilidad, incluso entra a un despacho que está es caótico, y aún así, pues está tan tranquilo. Es decir, digo, madre mía, yo aquí no podría estar. Claro, ¿no? sí. Lo que pasa es que dentro aunque de que influya, también depende, pues lo que estaba comentando, de la personalidad. De la persona, evidentemente. Pero aún así, una persona que se desenvuelve bien en un espacio, por ejemplo, muy desordenado. De hecho, por ejemplo, hay artistas que tienen un desorden ordenado. Es decir, en su mente saben exactamente dónde tienen cada cosa, porque el orden es, más que el orden estricto, es que cada cosa tenga su lugar. Entonces, pero sí es cierto que depende mucho del espacio, también de la persona. Y el Feng Shui es una parte. Cuando hablamos de nuestra vida, y de hecho lo hablo en el libro, los espacios es una parte de nuestra vida, ¿vale? Es lo que llaman en la cultura china las tres suertes. Está la suerte, le llaman la suerte del cielo, la suerte de la tierra y la suerte del hombre. La suerte de la tierra es el espacio, es el entorno. La suerte del hombre es cómo somos nosotros, cómo nos comportamos, que de hecho también viene influido también un poco por el entorno, ¿vale? Pero también depende mucho de nuestras acciones, de qué hacemos nosotros en nuestra vida, y de eso dependen también nuestros resultados, ¿vale? Y luego he hablado también de la suerte del cielo, que es lo que tiene que ver con las estrellas, es decir, con el momento energético en el que nosotros nacemos, que también influye mucho. Y luego ya la última pregunta. Hoy se ha dado llevábamos mucho tiempo que con unos vecinos pues nos llevábamos bien, pero por temas de trabajo, de niños y tal, pues hemos coincidido, han llegado a casa, estábamos tan a gusto, que bueno, que lo he tenido que dejar y le digo, no es que me voy a que me fijen, ¿de dónde vas? ¿Cómo le explico yo a las personas que yo sé que lo que es tu entorno, pues evidentemente si está mucho más ordenado y tal, pues va mucho mejor? ¿Cómo le explicas a esas personas que son escépticas y el tema del Feng Shui, cómo llegas a convencerlo? Porque al final te han dicho dónde va este. Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo respeto mucho, no me gusta convencer a la gente. Importante. Yo creo que tiene que resonar contigo todo esto, ¿vale? Es súper importante. Yo creo que hay gente, lo que pasa que luego leerte el libro quizá hay gente que va a leer el libro y lo va a dejar ahí y ya está, y hay gente que quizá le abra la mente y sea más receptivo a, oye, pues es verdad lo que me está contando aquí, que en este libro me influye. Yo no me molesto en convencer a la gente o en explicarte tal, o es que yo creo que al final la persona le tiene que salir, es como una conexión, es una conexión. No gastaría energía en explicar a las personas, que la gente vea tus resultados. Sí, creo que es la mejor manera de mostrar las cosas. Como que intentan convencer. Claro, pero porque cada uno desde su sistema de creencias también y su sistema de ver el mundo, pues tiene su pensamiento y es respetable, ¿eh? Yo respeto cualquier opinión. Ahora estoy totalmente de acuerdo que todo ordenado. Creo que al final, todo te va fantástico. Y además yo, por ejemplo, a la gente que le cuesta el ordenar y demás, yo digo, mira, empieza en pequeñito. Sobre todo para que tú veas cómo te empiezas a sentir. Claro, tú ves un cuarto súper desordenado y dices, uff, la regla que he dicho de los 5 minutos, ¿no? Claro, no sabes por dónde. Dices, para otro día. Bueno, pues empieza en pequeñito, empieza ordenando un cajón. Muy bueno. Tú empiezas en pequeñito, un cajón, solo un cajón.
Y ya solo viendo cómo te sientes cuando ordenas, sacas todo el cajón, tiras todo lo que no vale y lo dejas ordenado, cómo tu cuerpo recibe eso, eso va a hacer que tú empieces a ordenar el resto, porque te vas a sentir mucho mejor. Y el orden es una pequeña parte, hay muchas más cosas. Al final te da paz, tranquilidad. Y yo creo Claro, que eso, al final es lo que queremos todos. No hay no hay nada que lo pueda comparar. Por eso. Tengo un vecino, el de arriba, que prácticamente no lo tiene amueblado y digo, madre mía, qué sensación de... Pues, claro, lo para un poco en casa y tal, y es que digo, igual que cuando nos lo dieron, nos entregaron las llaves, y digo, joder, me dio hasta envidia. Yo era por... Sí, porque... Además, cuantas más cosas tienes, más tiempo te quita. Sí, claro, porque necesita un espacio, necesita tu tiempo y un mantenimiento, ¿no? Claro, entonces, cuanto más cosas tienes, luego también, en cuanto a ahorro de energía, ahorro de tiempo, también es mucho mejor. Por eso el desapego es súper importante, claro, porque es una manera de... Por un momento, digo, si mañana tuvieras que salir de casa, ¿qué te llevarías? No puedes, con todas las cosas que tienes, te llevarías 3 cosas, ¿no? Claro. Pues empezamos a acumular demasiado, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Nada. Yo, si me permites añadir, que es lo que ha dicho Quique, yo es que creo que lo que hemos hablado aquí desde que hemos comenzado ha sido coherencia. Sí, totalmente. Ha sido aplicar la coherencia. O sea, tú estás más a gusto en casa o en un espacio cuando está más limpio, ordenado, lo que hemos hablado, ¿no? Te invita a quedarte, te sientes acogido. Cuando tu cuerpo siente que no quiere estar en algún sitio, hay un rechazo, está pasando algo ahí. Entonces, simplemente es escuchar. Hay gente que no quiere hacerlo, como decía aquí, que, o sea, es que es totalmente respetable, ¿no? Aquí no hemos sacado una ouija, ni estamos haciendo nada mágico, ni nada. Simplemente estamos hablando de los espacios de una persona, además, que lo está integrando, que lo estamos integrando en los proyectos desde hace mucho tiempo y que no estamos poniendo aquí el muñequito que sube y baja la mano, ni... Claro, o sea, es mucho más, ¿no? Yo cuando... Cuesta da mucha pena y cuesta mucho trabajo. Pero porque al final la mente, yo creo que tenemos una mente diseñada para todo lo fácil. Sí. Entonces, todas las informaciones que vienen en muchos casos, hay una apertura, ¿no? Increíble esto de... Y si haces esto te da suerte, si haces aquel ritual, no sé qué. Entonces, bueno, pues es totalmente respetable, pero es cierto que yo creo que eso en su momento no ha beneficiado. Por eso, Quique habla mucho en las redes sociales cuando habla de lo que es el verdadero Feng Shui, que antes no sé si lo has llegado a decir, ¿no? Yo creo que por ese motivo, porque ha venido mucha desinformación. Entonces, por eso también qué bien que haya un libro realmente que vaya dando pautas donde podamos ir poquito a poco, Claro, como él ha explicado. En el libro te conexiona esto que se supone que el Feng Shui es algo místico, mágico y demás, que no tiene nada que ver, y lo vais a ver en el libro, se conexiona con la neurociencia aplicada a la arquitectura, es decir, cómo nos afectan los espacios explicados desde la ciencia. Y esto se está demostrando actualmente, lo que el Feng Shui viene demostrando durante hace 3.000 años, pues esto viene desde hace más reciente, pero está demostrando científicamente que el espacio, nuestros espacios, nuestro entorno nos influye en nuestras emociones y al final en nuestra vida. También es un tema de culturas. Aquí, bueno, pues la cultura que tenemos vamos un poquito más despacio, porque en otros países nadie construye ni hace nada en su casa sin un asesor en Feng Shui. Sí, claro, y eso, hay países donde es fundamental. No hacen nada, entonces, bueno, pues totalmente respetable, y quien quiera, pues ahí tiene para empezar a conocerlo. El tema es que cuesta mucho trabajo y es muy desagradecido. A los 2 días está otra vez igual. Y dices, claro. Tienes que invertir mucho para cumplirlo. Pero sí que es verdad que la sensación cuando tienes tu hogar súper limpio y todo tu espacio, incluso tu coche, pues te montas y es que parece otro. Te da más ganas de estar en coche que de estar en casa. Ay, sí. Bueno, es que digo, más antes Sí. más comentado y tal, es que yo siempre he creído que tenía un poco, porque es que yo cada 2 por 3 en mi familia pues cambio las cosas del hogar, pues a lo mejor el sillón está a la izquierda y cuando viene una casa lo pongo a la derecha. Entonces, claro, ellos me dicen, o bueno, ellos, la gente que viene a casa a lo mejor a cenar o lo que sea, dicen, ¿ya has cambiado así? ¿Sabes? Me hace sentirme mal, ¿no? Porque digo, joder, lo mismo tengo un top, que es que tengo que cambiar las cosas de lugar. Pero es que es verdad que a mí me resulta como una paz y tal, a lo mejor veo ahí y digo, joder, pues eso mañana lo tengo que quitar. Entonces yo no sé si es que a lo mejor con el libro me voy a aprender... Vas a entender más cosas. Claro, y incluso vas a comprender que lo que estás haciendo no es casual. Claro, yo siempre, es verdad que he tenido como la cosa de, joder, es que el problema lo tengo yo, ¿no? Y tengo el toque de Ahora, también te digo una cosa,
que venga y te diga que el vecino y por qué lo cambia, pues mira, en mi casa hay algo que quiero. Yo lo cambio, o sea, me da Claro, igual. o Y sea, si me ha dicho que la Por derecha, eso, yo tú como- sientes cómo necesitas tener tu casa, pero es que además luego ya verás como estos cambios que tú haces inconscientes, que no son inconscientes, tienen su sentido. Porque como te digo, esto de sentarte con la espalda protegida, trabajando en cualquier lugar, incluso durmiendo, por eso es tan importante el cabecero y demás, esa sensación de seguridad es inconsciente. No, y además que te sientes más relajada. Yo Claro. estoy a veces que cambio el sillón y Y digo, estás, mira qué bien, ya tengo. estoy mejor, De otra pues manera. estoy mejor, ¿no? Pues, sí, me siento mejor. por eso O sea, hay que- yo, es hay verdad que escuchar a el lo cuerpo. mejor a los 2 días lo cambio porque no me ha gustado. Pero en ese momento lo tengo que cambiar. Entonces digo, bueno, pues mira, Tú escucha en el libro y tal, seguro el libro te va a dar muchas me va a pistas. dar muchas pistas de ello. Yo, en principio, fijaos, tenía la creencia de que el Feng Shui tenía que ver con la decoración. Claro. Con la decoración. Sin embargo, pues cuando tú hablas de espacios, crear espacios, efectivamente, yo no me había parado a pensar en que un edificio, una casa se podría hacer de forma que, bueno, pues no solamente fuera esa decoración, sino Claro. eso es. La ubicación no tengo idea, ¿eh? Pero es verdad que, bueno, cada uno tenemos la casa que tenemos, yo no Claro. puedo decir la quiero de esta manera, lógicamente, pero sí adaptarla. Entonces, por eso tenía esa idea de que el Feng Shui tenía que ver con la decoración. No. Donde coloco un espejo, donde coloco... No, supongo que será de... Claro, no tiene nada que ver, Eso. y de hecho no tiene que ver tampoco con un tipo de decoración. ¿Vale? El que tenga, tú ves en las fotos de revistas un espacio súper minimalista, dices, Sí. esto tiene buen Feng Shui. Pues no tiene nada No. que ver. ¿Vale? No tiene nada que ver con la decoración, no tiene nada que ver con un estilo decorativo, no tiene nada que ver con religión, con creencias, sino con el orden estructural y energético dentro del espacio. Y también tendría que ver, o podría ser que depende de tu ánimo. Quisieras tener... Es que es lo que digo que es dentro del ¿Verdad? libro, es el lenguaje invisible que hay entre tú y el espacio. Sí. Si tú te sientes bajo de ánimo, puedes ayudarte incluso con el espacio para sentirte mejor, y el espacio quizá también te está influyendo en ese estado que tengas de ánimo bajo. Entonces, es un diálogo entre los dos, entre el cuerpo y el espacio. El espacio te puede estar generando esa baja energía, esa tal, o puedes ayudarte incluso, que si me siento así, puedo ayudarme de mi espacio para sentirme mejor. ¿Ya has pensado que ayudar al Ministerio de la Vivienda a Sí, construir estaría bien. acorde a... Hombre, Estaría bien. No, y sobre Sí, todo, pues, a mí me una gustaría buena que esto, por ejemplo, en la escuela de arquitectura se diera como asignatura. Porque saldría más gente formada en esto, porque no solo tratas el espacio como algo bonito, sino como algo que influye en las emociones y en la energía de las personas. Estaría bien que fuera una asignatura dentro de la arquitectura. De hecho, hay muchas personas, muchos estudiantes que me preguntan para estudiar. De hecho, yo también hago formaciones de Aquí, eso. de hecho, hay alguna persona de las Sí, formaciones. sí. Pues no deja de ser un libro técnico realmente, ¿no? A ver, este libro os va a ayudar mucho, y sobre todo lo bueno que tiene es que me he esforzado al máximo en intentar hacerlo muy sencillo. Un lenguaje muy sencillo, que no sea de qué rollo esto, que no hay quien lo entienda. Es decir, sin tecnicismos ni nada complicado. Es decir, que sea fácil de entender, y cuando tú entiendes algo de manera fácil es más fácil de poder aplicarlo. Si no lo entiendes, pues no vas a ni aplicarlo ni nada. Y es una herramienta, permíteme que lo diga, muy, muy valiosa para esas personas que van a cambiar de casa, o vamos a cambiar Sí, de casa, Claro. que vas a hacer una reforma. Hay muchas cosas a tener en cuenta porque... Por ejemplo, el tema de la regla 330-300 es algo que, por ejemplo, si vas a cambiar de casa, que tendrías que tener en cuenta cuando vayas a cambiar de casa. Intentar que tu casa cumpla con esa regla. Es una manera de filtrar también y de elegir bien. Gracias. De nada. Una preguntita. Ya está. Pues ya está. Pues ya, si queréis pasamos a filmar. Yo, gracias a todos, que no he dicho nada de agradecimiento. Gracias por estar aquí.